Caminando con Cristo, yo quiero andar, tomado de su mano, también quiero ir. Yo quiero andar con mi Cristo y caminar, nunca del camino poderme apartar. Yo quiero andar con mi Cristo y caminar, nunca del camino. Buenos días, queridos hermanos, otra vez, nuevamente. Vamos a empezar esta clase. Gracias a Dios, aquí estamos en la escuela dominical, nuestra clase Caminando con Cristo. Hoy vamos a iniciar el quinto libro de lo que nosotros llamamos el Pentateuco, y en la Biblia hebrea se conoce como la Torá o Torah, dicen algunos, la Torah. Es el quinto libro que escribió Moisés, con excepción del capítulo final donde se describe la muerte de Moisés, que sabemos nosotros, pues él cuando muere no puede escribir de sí mismo, alguien más tuvo que escribir. Habíamos comentado que esto era una costumbre en la literatura oriental antigua, que una persona podía iniciar un libro y después de su muerte alguien más la podía terminar. No estaba esto limitado, no era exclusivo para el pueblo hebreo. Muchas culturas orientales, se conoce, tenían esta práctica, así que no hay ningún problema allí de entender esto. Muy bien, el libro que vamos a tratar el día de hoy se llama Deuteronomio, así es como lo conocemos en nuestras Biblias. Repito, es el quinto libro de nuestra división conocida como el Pentateuco, y sabemos que el autor de estos 5 libros fue Moisés. Mi nombre, ya lo conocen ustedes, Miguel Jiménez. Muy bien, vamos a orar y pedirle a Dios que nos guíe en esta clase el día de hoy. Padre Santo, gracias te damos esta mañana, este día, por todo este tiempo que estamos aquí pasando, por la oportunidad, Señor, de estudiar tu palabra, leerla, abrir las Escrituras, Señor, y meditar en ellas, reflexionar en ellas también. Ayúdanos, Santo Padre, a comprenderlas, entenderlas a través del Espíritu Santo que nos esté guiando en cada momento, para comprenderlas no solamente para nuestro crecimiento individual, espiritualmente hablando, pero también para aplicarlo en nuestro diario vivir y de esa manera influir en las personas que viven cerca de nosotros, empezando con nuestros familiares, amistades, conocidos, vecinos, etc. Gracias, Padre, por los que estamos aquí. Gracias por mis hermanos que no han podido venir, que han querido tal vez venir y no han podido por diversas razones. Y te pedimos por nuestros hermanos que puedan estar en camino, que tú les cuides, les guardes también, Señor, les traigas con seguridad el día de hoy. En Cristo Jesús te pedimos y agradecemos siempre. Amén. Muy bien, hemos terminado ya el libro de Números y es bien difícil para mí pretender iniciar el libro de Deuteronomio sin recapitular lo que hemos visto en el libro de Números. En el libro de Números vimos que después que el pueblo había salido de Egipto, estuvieron en el desierto y fueron a acampar cerca al monte Sinaí. Este fue el monte donde ellos acamparon, donde inicialmente Moisés recibió las tablas de la ley, si ustedes se acordarán. Este monte lo vamos a ver nuevamente en este libro con el nombre de el monte Horeb. Horeb, así lo vamos a llamar, el monte Horeb. Muy bien, ¿hemos tenido chance de leer los primeros capítulos o todavía del libro de Deuteronomio? Ok, amén, hermanos. Y quizás ustedes se van a sorprender, dicen, un momento, aquí comienza a hablar de Horeb. ¿No estaban ellos en Sinaí cuando Moisés recibió las leyes, las tablas de la ley? Las tablas de la ley. De hecho, el monte Horeb se menciona más antes, cuando Dios lo llamó a Moisés. Dios
lo llamó desde una zarza, un pequeño arbusto que ardía y no se consumía. El ángel de Jehová, dices, ¿no? Se apareció y lo llamó a Moisés. Y hay, de hecho, un cántico. Yo me acuerdo cuando asistíamos a la escuela dominical de pequeños, escuchamos este canto: allá en el monte Oreb, la zarza ardía. Es el mismo monte, es el monte de Sinaí, ¿no? Estaba ahí en esa parte Moisés cuando él vio esta zarza que ardía y recibió el llamado por parte de Dios. Muy bien, entonces no nos confundamos, es el mismo monte, el monte Sinaí. Estuvieron allí prácticamente un buen tiempo después que salieron de Egipto. Y el libro de Números relata todas las experiencias que vivió el pueblo al salir desde el monte, que estaría pues un poco más abajo, ¿verdad? Monte Sinaí. Ellos fueron divagando en el desierto. Recuerden, cuando habla el desierto se refiere a varios desiertos, a varios nombres que vienen a la memoria de lo que hemos revisado, como el desierto de Parán, el desierto de Sin, con S, el desierto de Zin, con Z, ciudades como Cades Barnea, que estarían aproximadamente por aquí, hasta que ellos llegaron a lo que se conoce como los campos de Moab. Todo esto es territorio de Moab. Más hacia abajo está el territorio de Edom, que son los descendientes de Saúl. Moab son los descendientes de los moabitas. También tenemos a los amonitas. Recuerden, los moabitas y los moabitas son los descendientes de Lot. ¿Se acuerdan? Ok. Y Dios específicamente le dijo a Moisés que no tocara a Edom, que no tocara a Moab y que no tocara los territorios de Amón, porque esos territorios Dios se los había dado. Lo que Dios en todo caso le dijo a Moisés que tomara fue la tierra prometida, que correspondía a la tierra de Canaán. Todo esto del río Jordán, este es el río Jordán que nace un poquito más arriba, casi en unas cordilleras que se conocen como el Antelíbano o Monte Antelíbano, Montes Antelíbano se dice. Luego baja y aquí tenemos un pequeño laguito, el lago Hulda, que ya no existe, lo drenaron en los años 50, habíamos comentado. Entonces el río Jordán sigue bajando y drena en este lago, que es un lago grande, inmenso, que se le conoce como el mar de Cineret, y para el tiempo de Jesús ya era bien conocido como el mar de Galilea. Y el Jordán sigue bajando y desemboca en este otro inmenso lago que se conoce como el mar salado o mar muerto, porque pues no es apto para la vida, no hay peces ahí, por eso le conocían como el mar muerto. Muy bien, he señalado aquí una ciudad, hay muchas ciudades por supuesto para este lado, todo esto es Canaán, así que Jericó perteneció a la región de Canaán. Esta es la tierra que Dios prometió. Pero si leemos cuidadosamente los límites de Canaán, los límites de la tierra prometida, y esto lo vimos en la clase anterior, esto se extiende un poco más arriba del origen del río Jordán y incluye a lo que actualmente es el Líbano. Buena parte llega hasta el río Éufrates, que está bien por acá, y luego baja, desciende, incluye a Damasco, que es parte de Siria actualmente, y luego baja por el río Jordán. A la parte oriental, una ciudad que se llama Ain, está por aquí, en la parte oriental del lago Cineret. Y luego tiene como límite el Jordán y sigue bajando a la parte oriental del Mar Muerto, etcétera, etcétera. Todo esto es lo que Dios le prometió a su pueblo. La tierra de los cananeos y buena extensión arriba, pero ya veremos que el pueblo hebreo no siguió, ya hemos visto en realidad, no siguió las ordenanzas de Dios, por lo tanto ellos no ocuparon la tierra. Porque ocupar la tierra implicaba echar a los moradores de allí. Y como ya se imaginarán, pues había un poco de temor, entonces no se esforzaron lo suficiente o no confiaron en Dios
midieron sus fuerzas y dijeron, no, todas esas son ciudades amuralladas, no vamos a poder, va a estar difícil, mejor los que son fáciles de conquistar en buena hora, los que no, los dejamos en paz para que también nos dejen en paz a nosotros. Fue un grave error y Dios ya les había advertido, si no los echareis, ellos serán como espinos a vuestros ojos y cardos para vuestros costados. Y así lo fueron poco después de terminada la conquista, e incluso ahora en la actualidad, todo el territorio del Líbano arriba, que debió ser parte de Israel en su momento, que no lo tomaron, sabemos que son enemigos de Israel. Buena parte de Siria, incluyendo el actual Damasco, que no lo tomaron. Bueno, hubo un tiempo en que lo tomó el rey David y el rey Salomón, pero eso temporalmente fue. Después fue reconquistado por Siria, Siria recuperó, Siria se volvió un reinado muy poderoso y terminó conquistando Siria al rey del norte de Israel, o a Israel, que era el reino del norte. Pero bueno, eso son detalles que en su momento los veremos. Muy bien, el libro de Números, básicamente en ese libro se describen las experiencias de la primera generación de la gente que salió de Egipto, y porque se rebelaron, Dios les dijo que no iban a entrar ellos a la tierra prometida. Para colmo, también se rebeló Moisés en su ira, en su cólera e indignación contra el pueblo, y Aarón, cuando Dios le dijo que golpeara la peña para que saliera agua, que el pueblo se estaba quejando. Era la segunda vez que el pueblo se quejaba por falta de agua. Y Dios le dijo, ve y habla a la peña para que la peña dé el agua. Era una manera de glorificar, santificar a Dios, ¿no? Darle la gloria a Él. Pero en vez de eso, Moisés, lleno de ira, en su ardor, por eso, hermanos, mucho cuidado con la ira nos nubla. Así que Moisés, que es descrito como un hombre muy manso, ¿verdad? Así lo describen. Y era Moisés, un hombre manso. Pero era tan terrible el pueblo hebreo que pues ni Moisés, que era un hombre manso, los podía tolerar. Así que en su ira, en su furor, en vez de hablarle a la peña como Dios le había ordenado, le golpeó la peña ¿cuántas veces? 2 veces. 2 veces. Y salió el agua, todo esto. Pero Dios inmediatamente le dijo, pues porque no me han santificado, le dice a Moisés y a Aarón, a los dos, ustedes no entrarán a la tierra prometida. Y así fue. Moisés posteriormente no entra a la tierra prometida, pero Dios le dio la oportunidad de conocer a Moisés la tierra. Volviendo nuevamente a la recapitulación, el libro de Números lo podemos dividir en 2 secciones grandes. La primera generación, esto es desde el capítulo del 1 al 25, y la segunda generación desde el capítulo 26 hasta el capítulo 36. La primera generación prácticamente fenece, termina en el capítulo 25 por mandato de Dios, que había dicho que ellos no iban a entrar. Y empieza la nueva generación. Esta segunda generación eran en realidad los hijos de aquellos que se rebelaron contra Dios inicialmente. Entonces, a ellos, esos niños en su tiempo, ¿no? Que los padres se quejaban y decían, nos han traído aquí para que muramos nosotros y nuestros niños y todo eso. Pues esos niños crecieron. Y así como la primera sección del libro de Números empieza con un censo, ¿no? De 20 años arriba, quienes estaban aptos para la guerra. La segunda sección del libro de Números empieza también con un censo en el capítulo 26. Así empieza. Censo de los varones de 25 años, de 20 años para arriba, los que podían entrar a la guerra. Porque ya pues Dios los iba a encaminar para entrar desde los campos de Moab a tomar posesión de la tierra prometida. Se había censado a los levitas, recordemos, pero no para la guerra, porque ellos no estaban permitidos participar en la guerra, pero más bien para tener sus servicios como asistentes de los sacerdotes y la guardia del tabernáculo inicialmente, y en el futuro iban a ser los encargados de la guardia del templo, los levitas, de 25 años hasta 50 años.
De 25 años, los levitas estaban autorizados para iniciar su labor como levitas, ¿no? Como asistentes de los sacerdotes y participar en los ministerios. Ellos no podían ser sacerdotes, los levitas. Solamente los descendientes directos de la línea de Aarón podían ejercer el sacerdocio. Y este tiempo, si recordamos, era de 25 a 50 años. Después de 50 años, ya el levita ya no podía ministrar, ya no podía ejercer sus labores de asistente de los sacerdotes. Pero estaba permitido de todas maneras hacer guardia del tabernáculo. Y en el futuro iban a ser también, podían estar permitidos ser guardas afuera nomás del templo. Muy bien, vamos recordando esos detalles. En la primera generación entonces se rebeló el pueblo, los líderes. ¿Sí recuerdan estos líderes? Coré se levantó contra Moisés, contra Aarón básicamente, porque Coré era un descendiente, era un levita. Y dijo, ya basta de ustedes, que se han creído, nosotros también somos levitas. ¿Acaso Dios no más va a hablar por ustedes, va a hablar por nosotros? Buena cosa fue de Coré que solamente él se rebeló, no sus hijos fueron perdonados, gracias a Dios. Solamente él, con otra gente de otros líderes, complotaron, hicieron esta revuelta para rebelarse contra Aarón y contra Moisés, contra la autoridad, pero no sabían que se estaban rebelando contra Dios. Los otros grupos fueron liderados por Datán y Abiram. Sabemos que Dios los juzgó y habían también 250 levitas que habían puesto sus incensarios, ¿no? Para ya listos como para decir, nosotros vamos a seguir la línea de Coré. Y Dios envió fuego y los consumió, estos 250 levitas, murieron. Y luego la tierra se abrió y lo tragó a Coré y a Datán y a Abiram, a estos segundos, con todas sus familias, sus niños, sus cosas, su propiedad, todo se los tragó a la tierra. Ese fue el castigo de Dios. Y para Moisés y Aarón, el castigo fue que no iban a entrar a la tierra prometida. Sin embargo, Dios en su misericordia y consideración por Moisés, no mucho por Aarón. Bueno, Aarón le dijo, vas a subir al monte y lo vas a vestir a tu hijo. ¿No? ¿Cómo se llama su hijo? ¿Qué le sucedió? Eleazar, ¿no? Le dio su vestimenta, todo, y le dijo, sube al monte porque vas a morir ahí. Y él subió al monte de Or, y allí murió, en efecto, lo enterraron, lo hicieron luto por 30 días y todo esto, como recordaremos. Y a Moisés le dio la oportunidad de ver la tierra, le dijo. Y le insistió a Moisés, le dijo, por favor, le dice, déjame entrar. Y Dios le dijo, ya basta, no me hables de esto otra vez más, pero te voy a mostrar la tierra. Y le dice, sube al monte. Y aquí hay algo interesante, y justamente quería mencionarlo, porque podemos confundirnos también. Habla aquí del monte Abarim. En Números, el libro que ya leímos, en el capítulo 27 y versículo 12, dice, Jehová dijo a Moisés, sube a este monte Abarim y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Así que Moisés subió a este monte, Abarim. Pero nosotros sabemos por la geografía que Abarim no era un monte único. Así como cuando decimos que el pueblo de Israel vagó por el desierto, no era un solo desierto, eran varios desiertos. ¿Y recuerdan los nombres? Parán, Sin con S, Zin con Z, etcétera. Varios del desierto mismo de Sinaí. Eran varios desiertos. Entonces, cuando se usa el término monte, no pensemos que era un monte único. De hecho, en la geografía se sabe que Abarim era una cordillera, un grupo de montes. Y por eso después vamos a ver otros nombres también que algunos se sorprenden. En Deuteronomio, en el capítulo 3, los que ya leyeron los primeros 4 capítulos deben haber visto esto. En el capítulo 3:27 dice, sube a la cumbre del Pisga, que es un monte específico. Sube a la cumbre del Pisga
y alza tus ojos al oeste, y al norte, y al sur, y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Estamos aquí, miren, en este lugar, divididos por el Jordán frente a Jericó. Jericó está para el lado occidental del río Jordán. Y el pueblo está aquí, todavía no han entrado a la conquista. Este territorio pertenece a Moab, y a esto se le conoce como los campos de Moab. Y allí es donde vieron, tanto Rubén como Gad, vieron que eran lugares muy buenos para el ganado, ¿no? Y les entró en su corazón ese deseo de, pues aquí nos quedamos, ¿para qué vamos a entrar a la tierra prometida? Quedamos aquí nomás, que está bueno para nuestros ganados, que tenemos tanto. Pero eso sí, vamos a acompañar a nuestros hermanos en sus batallas para que conquisten sus pueblos y luego regresamos a nuestros territorios. Y Moisés dijo, bueno, está bien, está ok. Y Dios lo permitió. Les dije la vez pasada que no necesariamente porque Dios permite algo, es porque Dios así lo quería. De hecho, no era el plan original de Dios ese. El plan no era esta región para su pueblo. El plan era Canaán. Arriba tal vez también, pero no aquí. Pero ellos insistieron y pues Moisés accedió con la condición de que pasen el Jordán y ayuden a sus hermanos, las demás tribus, a conquistar sus respectivas áreas de terreno que se les había alocado. En Deuteronomio 32:49 dice así: sube a este monte de Abarim. Otra vez menciona la palabra Abarim. Y hay una coma ahí y dice, al monte Nebo. Un momentito, aquí viene la confusión y dicen, no está hablando de Abarim, está hablando del monte Nebo. Y en Deuteronomio 3:27 habló de la cumbre, la parte más alta del monte Pisga. Y es que, como expliqué al comienzo, el nombre Abarim se refiere a una cordillera, un grupo de montes, de los cuales el Nebo era uno de ellos. El Pisga era otro de ellos. Así que lo subió específicamente al Pisga, dentro de esta cordillera que se llama Abarim. Específicamente al monte de Pisga es donde él llegó y subió. Pero leemos otros detalles aquí en el 32:49. Dice, al monte Nebo situado en la tierra de Moab. Miren, todo esto está aquí entonces es una cordillera que se conoce como Abarim. Aquí están esos montes que se han mencionado, monte Nebo y monte Pisga, frente a Jericó. Esto está en la tierra de Moab, en el lado oriental, ¿no? Y aquí quedan los campos de Moab. Y dice que está frente a Jericó, ¿no? Y mira a la tierra de Canaán, porque esto es la tierra de Canaán. Así dice Deuteronomio 32:49. Que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Así que aquí están todavía. Y está relatando a Moisés todas estas experiencias que han pasado. Ahora bien, recordemos, en la segunda generación, ellos no hicieron ningún pacto, ¿correcto? La primera generación hicieron un pacto en el monte Sinaí, que ahora lo vamos a conocer en Deuteronomio como el monte Horeb. Y ahí hicieron un pacto. Así que, ¿qué está faltando con la segunda generación? Pónganse a pensar. Con la primera generación hubo un pacto. ¿Qué pasa con la segunda generación? Repactar. Ok. ¿Sí? Hacer un pacto, porque pues sus padres hicieron el pacto, pero ellos no. Ellos necesitan comprometerse. Pactar significa comprometerse. Vamos a hacer un pacto con Dios. Y de eso se trata este segundo libro. ¿Okay? Y para ello, Moisés se encarga de explicarles, ¿no?, todo lo que ha pasado con sus padres, con la segunda generación, y les comienza a relatar. Y el segundo libro lo conocen como el libro de los discursos, el quinto libro de Moisés lo conocen como el libro de los discursos. De hecho, en la Torá o Torah, como dicen en la Biblia hebrea, en los 5 primeros libros, que se conoce así como Torah o Torá, el nombre que se le da
Deuteronomio es Devarim, que significa palabras o discursos, ¿no? Y eso es lo que, de eso se trata ese libro. Es los discursos que da Moisés, ¿no? En referencia a las experiencias pasadas de la primera y la segunda generación. Cuando se hizo la traducción por los 70, la Septuaginta, la versión de los 70 que se conoce, si recuerdan, 70 rabinos comisionados para hacer una traducción de la versión hebrea a la versión griega, para que estos libros de Moisés formen parte de la colección de la famosa Biblioteca de Alejandría. ¿Se acuerdan de Ptolomeo, uno de los generales de Alejandro? Él ahora era conquistador, era pues el nuevo, por decir, el nuevo rey de Egipto. De hecho, ellos iniciaron una nueva dinastía de faraones, los Ptolomeos. Y era muy famosa esta biblioteca porque contenía pues muchos libros de literatura, de historia, de ciencia, religión y todo, ya se imaginarán. Así que ellos no querían perderse tener pues una colección también de este pueblo tan asombroso que es y tantas cosas y maravillas que se cuentan, cosas milagrosas, porque pues para ese tiempo se había escuchado eso, ¿no? Entonces los que tradujeron el libro de Barim, que lo tradujeron al griego, le pusieron el nombre de Deuteronomio, pero es un poquito confuso, aun cuando lo conservamos el nombre de Deuteronomio. Si nosotros analizamos etimológicamente la palabra, deuteros significa segundo o segunda, y la palabra nomos significa ley, así que aparentemente quiere decir la segunda ley, porque pues en Números se habla de la primera ley, y ahora, tanto en Éxodo como en Números se habla de la primera ley, y ahora aquí en Deuteronomio se habla de una segunda ley. No es una segunda ley, es la misma ley. Entonces podríamos decir es simplemente una repetición explicatoria, ¿no? Porque es la segunda generación que necesita conocer los detalles para poder ser parte de un nuevo pacto. ¿Correcto? Y Moisés tiene esa obligación de explicarles. Entonces él da estos discursos. Y tenemos el primer discurso, segundo discurso, en el libro de Deuteronomio, como vamos a ver, les va a explicar todo esto. Muy bien, entonces vamos bien por aquí. El pueblo sigue aquí todavía en los campos de Moab, al otro lado del Jordán, es decir, en la ribera oriental, frente a Jericó. Todavía no se ha iniciado la conquista de Canaán. Pero ustedes me dirán, pero un momentito, Moisés peleó contra otros reyes y los conquistó, ¿no? ¿Sí? Otros reyes, del rey de los amorreos también, ¿verdad? Pero eso no era la tierra prometida, fueron peleas que aparecieron porque pues estos se opusieron al avance del pueblo hebreo y Dios los derrotó. Pero tomaron de hecho posesión de estas ciudades, pero el objetivo de ellos era que fuera temporal. Sin embargo, nosotros vemos, otra vez repito, que las tribus de Rubén y Gad, con la media tribu de Manasés, debido a cuestiones materiales, pues de su ganado y todo eso, dijeron, bueno, ya con esto es suficiente, no queremos realmente ser parte de la tierra prometida que Dios ha dado al pueblo hebreo, sin darse cuenta de lo que se perdió. Bueno, así va. Entonces, estamos aquí, en esa parte, en los campos de Moab, al otro lado del Jordán, frente a Jericó. Si ustedes ven sus hojitas, libro de Deuteronomio, introducción, dice, está una frase o oración aquí que dice, la explicación de la ley dada por Moisés para la nueva generación. ¿Ok? No habla de una segunda ley, es la misma ley. Y cuando avancemos un poco en el libro, vamos a encontrarnos con este versículo en Deuteronomio 8:2, y dice así, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón,
si habías de guardar o no sus mandamientos. Así que Dios llevó al pueblo hebreo esos 40 años para probarlo, ¿verdad? Y vaya a probar. ¿Qué test? No pasaron el test la primera generación. La segunda generación, por misericordia y gracia de Dios, sí avanzaron. El nombre, ya lo expliqué, ¿verdad? De Deuteros, Sinomos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el marco histórico? La generación pasada de Israel había muerto en el desierto, por lo tanto era importante que la ley fuera repetida y expuesta a la nueva generación antes de que entrara a la tierra. No solamente para que conozcan, repito, pero ellos tenían que renovar el pacto. Ahora ellos como gente responsable, ya crecida, ya no son niños como en el tiempo en que sus padres hicieron el pacto. Ahora ellos ya son adultos. Ellos tienen que hacer un nuevo pacto. O mejor dicho, tienen que participar del pacto y comprometerse. El contenido es una serie de discursos y exhortaciones dados por Moisés en las llanuras de Moab. En los campos de Moab podemos leer algunas veces también. Antes de cruzar el Jordán. Estamos aquí todavía. No nos adelantamos a la conquista, ¿verdad? Dice así. El tema principal es un recuento, una explicación, podríamos decir, de las leyes proclamadas en el Sinaí, que ahora mayormente vamos a escuchar a leer el libro de Deuteronomio, que se le refiere como Horeb. Con un llamado a la obediencia, mezclado con un repaso a la experiencia de la generación pasada, la generación que quedó muerta en el desierto. El mensaje, el requisito clave de la obediencia. Y este es algo que lo vamos a ver y lo vamos a estar repitiendo en los siguientes capítulos. De hecho, lo voy a poner debajo del título, lo voy a poner ahí. Dice, la obediencia trae bendición, la desobediencia, maldición. El título, dice la forma hebrea, de Barín, palabras, es el título del quinto libro del Pentateuco. La Septuaginta lo llamó Deuteronomio, ya hemos explicado esto. El significado de este término griego es propiamente segunda ley, es lo que quiere decir el nombre de Deuteronomio. Pero sabemos nosotros que no está hablando de una segunda ley, ¿verdad? Sino una repetición. En resumen, Deuteronomio describe la repetición de la ley. Es principalmente un discurso, o varios discursos, dicen algunos, de Moisés a Israel, en el cual él examina la historia del pueblo hebreo desde la salida de Egipto, mostrando todo en la luz de la propia gloria de Dios. Él muestra en este recuento histórico no solo la aprobación de Dios de sus actos de obediencia y su desaprobación de la deslealtad y la desobediencia, sino también las maravillosas gracia, paciencia y sabiduría de Dios en los caminos de su gobierno. Así, ellos deben recordar que Dios los ha conducido y toda la forma en la cual Él los condujo, lejos de exaltarlos en el mundo, a ellos como pueblo, Él los ha humillado y los ha puesto a prueba en cuanto a si serían obedientes o no. Él había permitido que tuvieran hambre y los alimentó con maná para que pudieran comprender su dependencia de Él y de la verdad y suficiencia de su palabra. Qué interesante esto. ¿Qué comparación podemos tener actualmente con nosotros, la iglesia? Esto era el pueblo hebreo y nosotros, la iglesia, que a veces Dios nos permite pasar por penurias. Así que cuando nos volvemos creyentes, cuando nos convertimos al Señor por fe, ¿la vida es color de rosa? No, pero estamos mejor equipados, mejor preparados para pasar por todas estas dificultades, a diferencia de los incrédulos, a diferencia de los que no han aceptado al Señor, que ellos pasan por grandes tribulaciones con una gran desesperanza. Es terrible. Nosotros tenemos a quien acudir,
por más dolorosas que sean las experiencias, por más terribles, que se murió un familiar de nosotros, que nos ha dado una enfermedad incurable tal vez, que nos hemos quedado pobres, que no tenemos trabajo, en fin, muchas cosas terribles que nos pueden pasar. Pero la Biblia dice que hasta podemos tener gozo en esas dificultades. Es una locura para los incrédulos, ¿no? Los incrédulos estos creyentes son una mancha de sádicos o de, ¿cómo diríamos? Masoquistas. ¿Cómo pueden hablar de gozo durante las cosas terribles que les pueda pasar? ¿Recuerdan cuando el apóstol Pablo estuvo preso en Filipos? Él y sus acompañantes cantaban, y alegremente. Solamente el poder de Dios puede dar eso. Y bueno, la enseñanza es que así como al pueblo hebreo Dios permitió, no es que Dios necesariamente a uno lo obliga a pasar por algo malo, Dios permite simplemente. Y a veces nosotros mismos buscamos esa ocasión, pero Dios la permite. Dios permite que pase para que nosotros crezcamos, para que aprendamos. Hay cosas que yo no lo puedo hacer solo. Necesito, dependo de mi Dios. Y eso es lo que Dios quería enseñarles al permitir pasar por estas experiencias a su pueblo hebreo. Pues que ellos entendieran y comprendieran que ellos no eran mejores pueblos que los otros. No eran mejores pueblos en términos de repente de poder militar o de otras cosas. De hecho, eran un pueblo inferior. Muchas veces Dios en las Escrituras les llama así. No los he escogido porque ustedes eran lo mejor, eran la crema innata de las naciones. Hay mejores pueblos que ustedes. Entonces de eso se trata. De que no esté la gloria en el pueblo mismo o en los individuos mismos, y para nosotros los creyentes esta es la lección. Cualquier logro, cualquier triunfo que tengamos, hermanos, no es nuestra gloria. No es por nuestra inteligencia, nuestra educación, nuestro dinero, nuestro esfuerzo, nuestras habilidades o lo que usted quiera pensar. Siempre es por Dios. Y siempre debemos tener ese cuidado de darle la gloria a Dios. Cuando tenemos ocasión de hacer algo bueno, de repente una obra buena de caridad, tal vez con huérfanos, viudas o gente en necesidad, tengamos cuidado de no recibir la gloria de nosotros mismos, porque la recompensa quedaría ahí nomás. Ya recibimos, ya me elogiaron, ya me dieron alabanza y todo quedó allí. Y siempre digamos, cuando alguien de repente le agradece, le dice muchas gracias por su generosidad, por su bondad, por lo que ha hecho, por esto, siempre la respuesta debe ser la gloria a Dios. La gloria a Dios. Porque si yo le he dado algo, es porque Dios me permite hacerlo. Porque Él ha puesto el deseo en mí de hacerlo y la posibilidad de hacerlo. Bien, esa es una lección que debemos tener en cuenta. Continuamos, dice aquí. Así, ellos deben recordar que Dios los ha conducido y toda la forma en la cual Él los condujo, lejos de exaltarlos en el mundo, Él los ha humillado y los ha puesto a prueba en cuanto a si serán obedientes o no. Él había permitido que tuvieran hambre y los alimentó con maná para que pudieran comprender su dependencia de Él y de la verdad y suficiencia de su palabra. Aplicación para nosotros, dice al final. El libro también confirma y enfatiza la responsabilidad del pueblo hebreo de hacer diligentemente la voluntad de Dios en vista de que tenían que dar cuenta a Él. De esta forma, esto nos hace pensar, ahora sí, a nosotros los cristianos, por la voluntad del Padre, dice, para que toda rodilla se doble ante Él y Él juzgará y se abrirán los libros.
Pero esto de se abrirán los libros no es para ver, a ver, de ese pueblo, de esa gente quién se va a salvar, porque ya están condenados. Se van a abrir los libros simplemente para decirles, mira, por esto te vas al infierno. Este es el tribunal de Cristo. El juicio del gran trono blanco, que es al final de los finales. Esto es después del milenio. Pero también tenemos el tribunal de Cristo, que es otra cosa. ¿Para quién está dedicado esto? ¿Para quién? Tribunal de Cristo. Esto está dedicado para la iglesia. Porque le vamos a tener que dar cuenta a Él. Y dice que vamos a dar cuenta de lo bueno y lo malo. Ya no para salvación o para perdición, como dice el apóstol Pablo. Las obras que vamos a presentarle a Dios van a ser probadas por fuego y se van a quemar más de lo que nosotros pensamos que era gran cosa, porque va a ser hojarasca para Dios. Si bien él mismo será salvo, dice el apóstol Pablo, es decir, no se va a perder, pero pues no va a haber tal vez la recompensa que podríamos pensar que merecíamos. ¿Sí? Entonces, de todas maneras vamos a dar cuenta de lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. ¿Qué quiere decir sea bueno o sea malo? ¿Qué es lo bueno? ¿Cómo definimos? Lo bueno es decir que hemos obedecido a Dios. Dios tiene un plan. Ya lo he dicho muchas veces, Dios tiene un plan para la humanidad, un plan para las naciones, un plan para los pueblos, un plan para las comunidades, un plan para las ciudades, un plan para las sociedades, un plan para las familias, un plan para usted y para mí. Y no necesariamente son lo mismo. Y si no obedecemos, no estamos haciendo lo bueno. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Seamos obedientes. Busquemos la llenura del Espíritu Santo. A veces hasta nos ponemos a cantar, Espíritu Santo, lléname. Pero ya lo tenemos al Espíritu Santo. O pensamos que acaso el Espíritu Santo nos está entrando así como un fluido, como un líquido de a pocos, como el aceite o como la gasolina que le va entrando poco a poco al carro. No, el Espíritu Santo ya lo tenemos. Pero un plan para la humanidad, un plan para las naciones, un plan para los pueblos, un plan para las comunidades, un plan para las ciudades, un plan para las sociedades, un plan para las familias, un plan para usted y para mí. Y no necesariamente son lo mismo. Y si no obedecemos, no estamos haciendo lo bueno. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Seamos obedientes. Busquemos la llenura del Espíritu Santo. A veces hasta nos ponemos a cantar, Espíritu Santo, lléname. Pero ya lo tenemos al Espíritu Santo. O pensamos que acaso el Espíritu Santo nos está entrando así como un fluido, como un líquido de a pocos, como el aceite o como la gasolina que le va entrando poco a poco al carro. No, el Espíritu Santo ya lo tenemos. Pero el Espíritu Santo tampoco nos obliga a hacer las cosas. El Espíritu Santo nos redime, nos constriñe, nos exhorta, nos hace pensar lo que estás haciendo no está bien, nos hace sentir lo que estás haciendo está bien, estás haciendo lo que Dios quiere que hagas, o lo opuesto. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo es permitir que el Espíritu Santo nos guíe en todas nuestras áreas. Eso es ser lleno del Espíritu Santo, es la obediencia completa. Entonces, ¿cuándo vamos a ser llenos del Espíritu Santo? Cuando nos volvamos muy obedientes a Dios. Pero mientras sigamos desobedientes, como hasta ahora lo venimos haciendo, pues no vamos a obtener la llenura del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, dejemos de estar cantando, Espíritu Santo, lléname, obedece. De repente va a decir el Espíritu Santo, obedece, pues, para que sea así. Deja de desobedecer. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Mientras estábamos en este cuerpo mortal. Dios nos va a llevar a cuenta, a ver qué has hecho, hijo. Te salvé, ¿qué hiciste? ¿Qué fue lo bueno? ¿Qué obedeciste? ¿Qué fue lo malo? ¿Por qué no obedeciste? Y habrá recompensas y algunos seremos probablemente pues humillados, ¿no?
estaremos allí cabizbajos, con o sin recompensas. Por la gracia de Dios somos salvos. Bueno, para empezar, por ahí ya es una cosa bien grandiosa, ¿verdad? Que Dios nos ha librado de ser condenados y ahora tenemos vida eterna. Ok, mis hermanos, para la siguiente semana vamos a leer los capítulos del 1 al 4 de Deuteronomio. Leámoslo, por favor, para que tengamos más tiempo para poder ahondar un poquito en tópicos más que atrasados. Oremos. Padre Santo, gracias te damos por este tiempo. Gracias, Señor, por la oportunidad que aún tenemos en este país de abrir las Escrituras, de leerlas. Gracias, Padre, por lo que nos enseñas. Gracias por lo que aprendemos. Que no solamente sirva para nosotros, pero que sirva para crecer y hacer crecer a otros hermanos también. En Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén. Caminando con Cristo, yo quiero andar, tomado de su mano, también quiero ir. Yo quiero andar con mi Cristo y caminar, nunca del camino poderme apartar. Yo quiero andar con mi Cristo y caminar.